Buenas noches chicos, les voy a explicar acerca de los temas de la segunda semana que prácticamente hablan sobre lo que es la capacitancia, ¿sí? ¿Qué es la capacitancia? La capacitancia es un parámetro eléctrico que mide la cantidad de energía almacenada dentro de un dispositivo. Para ello vamos a hablar acerca de unos componentes que se llaman capacitores, que son básicamente baterías, por así decirlo. La característica que tienen los capacitores es que son dispositivos electrónicos que almacenan energía en forma de campo eléctrico. ¿Qué es? Ok, un capacitor está formado por dos placas paralelas entre sí, separadas por un aislante o dieléctrico. Imaginen un sándwich donde tienen el pan arriba, el pan abajo y tienen el jamón en medio. Entonces esta placa o armadura está separada de esta a través de un dieléctrico, un aislante que por lo general es un papel, el cual está impregnado de un aceite dieléctrico. A estas placas o armaduras se conectan dos terminales que son las de conexión. Ahora, la característica que tiene prácticamente el capacitor es que cuando la energía baja, por ejemplo, viene el positivo por este lado, entonces esta armadura o placa se llena de electrones positivos. Posteriormente, cuando esta armadura se llena en su totalidad, aquí en las orillas, al borde, hay lo que se conoce como desbordamiento de electrones. Es decir, hay saltos de electrones de una placa o una armadura a la otra. Entonces esta finalmente se empieza a llenar de electrones negativos, ¿sí? Cuando antes eran protones, ahora son electrones y se empieza a llenar. ¿Hasta qué? Hasta que esta armadura se llena de electrones negativos, mientras que la de abajo se llena de electrones positivos. Entonces finalmente nuestro capacitor está completamente cargado. Ahora, una de las características que tienen los capacitores dentro de un circuito eléctrico es su funcionamiento. El capacitor dentro de un circuito eléctrico en donde hay una frecuencia como en una corriente alterna, por ejemplo, el capacitor se opone a los cambios bruscos de cambio de polaridad. Es decir, el capacitor frena el cambio de polaridad, lo que hace que la señal senoidal original, es decir, la señal senoidal original, se frene, ¿sí? Esto es lo que origina el capacitor. Ahora, el capacitor en muchos otros aparatos se utiliza como un dispositivo auxiliar, por ejemplo, en el caso de los motores. Los motores requieren de una cantidad de energía. Si nosotros lo graficamos de esta manera, en donde tenemos el voltaje y tiempo, un motor para poder encender normalmente haría esto. Es decir, muy lentamente y gradualmente lo que haría sería encender e empezar a girar el motor, ¿de acuerdo? Pero gracias al capacitor, y como el capacitor almacena energía y la puede disparar en un instante, en una fracción de segundo, lo que hace es que le inyecta esta energía al motor, y lo que hace es que el motor haga esto, prácticamente, ¿no? Entonces le inyecta energía, aproximadamente el 200% de la energía, y por eso puede girar. ¿Han notado ustedes que cuando prenden la lavadora y se acciona, sus focos de su casa se atenúan? ¿Ok? Cuando enciende el refrigerador, sus focos se bajan de intensidad. Pues resulta que porque es por la energía que provee el capacitor. ¿De acuerdo? Entonces básicamente esto es lo que es un capacitor. Ahorita les voy a explicar con respecto a las configuraciones de los capacitores: configuración en serie y configuración en paralelo.